Bueno, pues hemos terminado la oración y vamos a empezar la plática, la charla. Toda la charla la tenéis ahí en los papeles. Ojalá que yo sea capaz de transmitiros la intensidad del mensaje. A veces las palabras son torpes para expresar la densidad de un mensaje. Bueno, pues ojalá que yo sea capaz y que más que mováis el trasero, mováis el corazón. Bueno, pues mirad, nos dice los documentos de la Iglesia, en esta introducción del Adviento, dice: el Adviento nos habla de un origen, la primera venida del Salvador desde el sí incondicional de María, y nos habla también de una meta, la segunda venida del Salvador, para concluir la historia y comenzar la época definitiva, la época en que Dios será todo en todos. Y entre esas dos venidas se desarrolla el tiempo de la Iglesia y se sitúa nuestra vida. Y también se da la venida de Jesucristo por medio de la acción del Espíritu. Llega el Señor a nosotros a través de su palabra, se hace presente para actuar en los sacramentos, toca a nuestras puertas como hermano necesitado que reclama nuestra solidaridad. Con esa introducción, de alguna manera expresa lo que es el Adviento. Y el Adviento es, pues, un tiempo de esperanza, de renovación, es un puesta a punto, como cuando vamos a chequeo de médico o vamos a llevar el coche al taller, pues es un tiempo de esperanza, de renovación, un tiempo especial para reconocer las tres venidas del Señor. El Adviento no es solamente para preparar la Navidad o enfocado a la Navidad, es, podemos decirlo, un tiempo para recordar, es un tiempo para celebrar y es un tiempo para esperar. El pasado, el presente y el futuro son los tres momentos del tiempo del Adviento. Bueno, pues vamos a decir unas palabras sobre el primero. El Adviento es un tiempo para recordar. ¿Qué recordamos? Pues la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, el Señor vino y acampa entre nosotros, pone su tienda entre nosotros, acampa en nuestra historia, la hace divina, la hace santa, no hace como una división entre lo bueno y lo malo, entre la historia de antes y de después, sino que diviniza con su presencia la historia, podemos decir. Y en el Adviento hacemos memoria de esa primera venida del Hijo de Dios nacido de una mujer, nacido de María. El tiempo litúrgico del Adviento nos prepara para memorar, para la memoria agradecida de la entrañable misericordia que Dios tiene con nosotros. Por eso la actitud fundamental del tiempo del Adviento en esta primera dimensión, en este recordar, es la gratitud. Agradecemos ese amor tan grande que Dios nos tiene a la humanidad, porque a pesar de la infidelidad y a pesar del pecado, ha apostado por nuestra historia, se ha hecho uno como nosotros, ha asumido nuestra historia, se abaja la kenosis divina, ¿no? ¿Sabes lo que significa? Dios se achica para que nosotros crezcamos, Eso es lo que San Pablo decía, la kenosis, y está fundamentada fundamentalmente en este principio de que Dios se hace nuestro, se encarna en nuestra historia. Entonces, la actitud que tiene que brotar en nosotros es de gratitud. Gracias, Señor. Por tanto, a pesar de nosotros ser tan chicos, es justo y necesario hacer memoria de tanto bien como Dios nos ha hecho por la encarnación de su Hijo. Dios vino por ti y por mí. Y eso es una feliz novedad. Mirad,
Cuando uno es capaz de entrar en esa dinámica de que Dios nos ama y que todo lo ha hecho por cada uno de nosotros, que solamente por uno de nosotros, todo hubiera sido igual. Para la Iglesia, una persona condensa la dignidad de todo. Bueno, pues esa novedad, esa grandeza, gratitud es la que tiene que aflorar cuando nosotros contemplamos pues cómo se ha desarrollado la historia de la salvación, donde Dios ha preparado desde toda la eternidad la venida del Hijo para que nosotros seamos santos, nos divinicemos, seamos uno con Él. Yo creo que esa primera parte es una parte de gratitud, es una parte maravillosa donde el Adviento nos va a subrayar por activa y por pasiva que tenemos que recordar, que hacer memoria. Una de las grandes dificultades que a veces tenemos en nuestra sociedad actual es que tenemos muy poca memoria. No nos acordamos cómo vivieron nuestros padres, no acordamos lo que se ha trabajado para conquistar unos derechos, parece como que intentamos olvidar lo que ha sido la historia, lo que ha sido el pasado, y nos instalamos en lo presente. Entonces, esa primera parte, como veis, tiene muchísima densidad, muchísimos flecos, y que nosotros ojalá que entremos en esa dinámica de que Dios viene, acampa entre nosotros, se hace nuestro, se encarna y nos diviniza. Y eso provoca en nosotros, en el corazón de cada persona creyente, la gratitud de que Dios ha sido grande con nosotros, como en María. Pero además de esa parte, que el tiempo es un tiempo para recordar, pues el Adviento es un tiempo para celebrar. El Señor viene en la Iglesia por medio del Espíritu Santo. Esa dimensión es fundamental. No hacemos solamente memoria de lo que pasó, sino que hacemos agradecimiento de lo que pasa. La venida humilde del Señor se prolonga gracias a su Pascua y al don del Espíritu en sus múltiples presencias cotidianas en la historia. Y nosotros estamos convencidos de que Dios se hace presencia en nosotros a través de muchas maneras. Porque Dios quiere atraernos con correas de amor. No está todo perdido. El Señor una y otra vez nos echa la red, nos invita a tener ese encuentro con Él. Y el Señor viene, ha salido a nuestro encuentro. El Señor sigue viniendo de forma oculta para hacer actual y concretamente posible su encuentro salvador con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos valiosos a los ojos de Dios. El Señor no mide a las personas como la mide el mundo, que a veces es cuánto tiene, cuánto vale, ¿no? Sino el Señor mira el corazón de cada persona y es valioso a sus ojos. En el Adviento, pues celebramos esa venida oculta del Señor de tantas formas en las cuales en persona se pone a caminar junto a nosotros. Mirad, recordáis el relato de los discípulos de Maús, ¿no? Que caminaba a su lado en la historia, en el camino, y trata de conducirnos siempre al encuentro que nos salva. Continuamente el Señor nos está como orientando en el camino, y cuando nos desviamos el Señor nos quiere enderezar. No, por aquí, por aquí. No se cansa. La paciencia todo lo alcanza, decía Santa Teresa. Bueno, pues el Señor no se cansa. Nosotros sí nos cansamos. Y para actualizar esa presencia salvífica, Jesús viene a nosotros de muchas maneras. A través de la oración. Mirad, la oración es muy importante, porque es un trato de amistad con el Señor, que quien ora
en nosotros es el Señor. Y ora por nosotros como sacerdote, como cabeza nuestra, y oramos como al Dios nuestro. Entonces la oración es un elemento importante. Podemos decir que es como las palabras íntimas de los enamorados y de los amigos, ¿no? Ese encuentro íntimo, ¿eh?, con el Dios que nos salva. Santa Teresa decía que la oración es ese trato íntimo con el Señor, que pasa más allá de las palabras. Todo aquel que reza, sin saber lo que reza ni a quién reza, no pasa de ser pura palabrería, aunque mucho menos en los labios, decía ella. Y a veces nuestra oración no pasa de ser pura palabrería. Bueno, pues, ¿a través de qué? El testimonio de nuestras obras de misericordia. Porque Cristo mismo, quien realiza estas obras por medio de la Iglesia, socorriendo a las personas con su divina caridad. Y entonces nosotros somos invitados justamente a ejercitar la obra de la misericordia, porque reconocemos que en el otro, sobre todo en el que sufre, está Cristo. Tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estaba en la calle. Cristo se hace presente en la fe y en la esperanza de la Iglesia peregrina, porque Él habita en nuestros corazones por la fe y en ellos difunde la caridad por obra del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Por el anuncio del Evangelio, todos tenemos que ser misioneros. La Iglesia es misionera. La Iglesia desde el origen es misionera. Está llamada a anunciar a Jesucristo en su mensaje. Cristo anunció el reino de Dios y nosotros anunciamos el que anunció el reino de Dios, a Jesucristo. Y la Iglesia existe para evangelizar, a través de palabras y a través de obras, pero existe para evangelizar. Entonces, cada cristiano, cada cristiana, estamos llamados a anunciar el Evangelio con nuestra palabra y con nuestra vida en nuestros ambientes, que a veces no son fáciles, pero que ahí lo tenemos que ejercitar en el campo del mundo de nuestro terruño, de donde estamos nosotros. Allí tenemos que predicar el Evangelio, no inventar mundo. Hay gente que se marcha lejos, pero nosotros estamos llamados a que anunciemos el Evangelio, empezando por nuestra familia, por nuestra casa, nuestros vecinos, en donde nos movemos. Bueno, pues a través del Evangelio, por la persona de los pastores que reciben la gracia del ministerio y que guían al pueblo de Dios en el nombre del Señor y con su asistencia continua según la promesa hecha a los apóstoles. Los cristianos reconocemos que en la presencia del pastor como cabeza de Cristo en medio de la comunidad, pues está también Cristo. Nosotros cuando el sacerdote preside y celebra la Eucaristía, es otro Cristo el que está ahí. Y una de las presencias de la Eucaristía es la presencia del sacerdote que preside la Eucaristía. Y también en la celebración de los sacramentos, en especial en la Eucaristía, donde celebramos la presencia real del Señor que nos acompaña y sostiene al pueblo santo. Como veis, la celebración de que el Señor viene en la Iglesia por medio del Espíritu Santo, que se hace presencia para nosotros a través de esos caminos, creo que son importantes para que nosotros lo podamos meditar en este tiempo del Adviento. Pero además de que el Señor vino, el Señor viene, pues también es un tiempo, el Adviento, para esperar. El Señor vendrá al final del tiempo en la que Dios será todo en todos. Como iniciábamos, recordáis que decíamos, entre la primera venida y la segunda se mueve nuestro andar, nuestro peregrinar. Y allí en ese compás, en medio, se mueve nuestra historia. Bueno, pues nosotros, el tiempo del Adviento nos invita a esperar al final del tiempo ese triunfo de la justicia divina. La esperanza del cristiano se funda en la promesa del Señor,
que terminará la obra buena que ha comenzado en el mundo y en nosotros, llevando hasta el final su proyecto de comunicación de su bondad. Dios mismo garantiza el restablecimiento de la justicia, la retribución de los justos, la reivindicación de las víctimas. Nosotros estamos convencidos de que la última palabra de la historia no va a ser el triunfo del mal y de la muerte, sino que es el triunfo de la justicia divina, porque aquí en este mundo no hay justicia para todos. ¿O sí hay? ¿Es el mejor mundo conocido y posible que vivimos? No. Otro mundo es posible. Bueno, pues ese cielo nuevo, tierra nueva que anhelamos y esperamos, en definitiva es que Dios hará justicia de las causas perdidas y dará justicia a las víctimas de la historia. Que cada parte de la historia tiene sus víctimas. Pues bueno, Dios hará justicia. La justicia divina prevalecerá sobre la justicia humana. Gracias a esa confianza, gracias a Él, pues podemos atravesar el camino entregado como el suyo, pero por ese sendero estrecho de amor. Y como estamos convencidos de que el final es ese triunfo, nuestra preocupación y nuestra certeza de esa venida nos anima a actuar y transformar este mundo para que sea más auténtico. Porque estamos confiados de eso, nuestro caminar tiene sentido. Estamos confiados de que el final es ese. En definitiva, tanto el Adviento para recordar, para celebrar y para esperar, conlleva de que nosotros tenemos que redescubrir la centralidad de Cristo en la historia de la salvación. Él, de alguna manera, volver a Cristo, poner a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestra vida cristiana. Y eso es como una tarea fundamental que tenemos que hacer todos nosotros para que Cristo se haga el centro. Mira, el Vaticano II lo que quiso en la Iglesia es desempolvar y decir, los añadidos de la historia vamos a dejarlo atrás, vamos a poner en el centro a Cristo, vamos a volver a la frescura de la Iglesia primitiva. Y la pregunta que le lanzaba a Juan XXIII era, ¿qué dices de ti misma, Iglesia? Bueno, pues de alguna manera nosotros somos invitados también en este tiempo del Adviento, que como decía era una puesta a punto, poner a Cristo en el centro de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestra vida. Y la Iglesia se prepara en el Adviento permaneciendo vigilante y en oración. Y para eso cuenta con los 3 modelos que decíamos. Todos los profetas del Antiguo Testamento lanzan la venida del Mesías, balbucean lo que será cumplido en el Evangelio, pero de una manera más intensa el profeta Isaías. Tenemos a Juan el Bautista, el precursor, y tenemos después a María, la Madre del Señor. Bueno, pues yo creo que esa introducción es una introducción amplia, pero una introducción necesaria para que nosotros enmarquemos nuestro tiempo del Adviento de manera pie. Bueno, pues mirad, el Adviento es un tiempo para ejercitar la vigilancia. Estad atentos. Nos invita como el soldado en la muralla que atisba, que vigila, que domina, para que no venga el enemigo. Bueno, pues nuestra actitud tiene que ser esa, vigilante. La persona vigilante es aquella que acoge la invitación a velar, a no dejarse abrumar por el sueño ni el desánimo. Mira, hoy, en el tiempo que estamos viviendo, donde se han roto, entre comillas, tantos sueños, tantas ilusiones,
donde la pandemia a veces corta por el miedo tanta iniciativa en favor de la solidaridad y en favor del bien, bueno, pues podemos caer en el desánimo. También los creyentes. Entonces, velar supone no nos dejemos arrastrar ni abrumar por ese deseo de desánimo. La falta de esperanza, la decepción. Y al mismo tiempo rechaza la solicitud de tantas vanidades de las que desborda el mundo y detrás de las cuales se sacrifican tiempo y serenidad personal y familiar. ¿Cuántas veces tanto esfuerzo en lo externo, verdad? En las luces, en los adornos, en las comidas, en la ropa, pero a veces esa vanidad nos impide llegar a lo esencial. Y hoy, en medio de tantos peligros y tantos desiertos, proclamamos que Dios jamás nos abandona. Decía, como esa frase, el profeta, ¿no? ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Sabemos que sí, que hay algunos que sí, que hay madres que olvidan al hijo de sus entrañas. Pues él dice, pues aunque una madre olvide, yo nunca te olvidaré, Sión. Es decir, que Dios nunca nos abandona. Aunque sintamos esa ausencia a veces amante del Señor en nuestra historia, y como que parece como que en nuestro sufrimiento nos sentimos como huérfanos, pero nunca nos abandona y es compañero incansable en el camino. Reconforta nuestra alegría y nos fortalece en la esperanza, y que en la esperanza esa virtud que no se cansa de esperar y goza en su corazón de lo que aún no está. Entonces, se nos invita a ser personas vigilantes. Pero tenemos que vigilar nuestra compasión. Mira. Necesitamos que el Señor mueva nuestra compasión y revitalice nuestro sentimiento de solidaridad con los que sufren. Jesús se compadecía de la gente que se acercaban a Él y lo pasaban mal. Tiene una actitud misericordiosa, compasiva. Lo contrario de pasar, de mirar para otro lado. ¿Cuántas veces se oye? Ojo que no ve, corazón que no siente, ¿no? No mire a tu alrededor, porque eso te va a generar sufrimiento y malestar y muchos problemas. Tú mírate a ti mismo, quiérete a ti, a los tuyos, con intensidad. Los demás, ¿qué nada? No tenemos compasión hacia el que está al lado y corazón y compasión hacia el que sufre. ¿Recordáis la parábola del buen samaritano? Bueno, pues también tenemos que tener vigilancia en nuestra mirada, porque el Señor todos los días nos regala oportunidades para pasar del error a la verdad, de la ceguera espiritual a la amistad con Él. Continuamente. Que el Señor nos ayude a abrir bien los ojos para vivir el momento presente llenándolo de amor y podamos disfrutar de las pequeñas cosas que nos regalan en cada momento, afrontando con valentía las dificultades. Entonces, esa vigilancia en la vida para llenar de amor cada momento presente, para saborear y disfrutar de lo pequeño. A veces somos como sufridores, ¿no? Ese programa que había antes, donde había unas personas que mientras otros jugaban, lo metían en una habitación y eran los sufridores, ¿verdad? Estaban sufriendo de lo que hacían los demás. Bueno, para ser en la vida somos así.
no saboreamos las cosas. Tenemos que tener como esa actitud doliente, sin alegrarnos con el que se alegra, sino que parece como que hay un libro que se llama El nombre de la rosa, que en un monasterio, no sé si la veis, era muy conocido, pues se mataba por un libro sobre la alegría y la risa de Aristóteles, ¿no? Bueno, pues a veces nos pasa igual, parece como que nos cuesta saborear las pequeñas cosas que nos vienen y tenemos que saborearlas, saber saborearlas, disfrutarlas y luego afrontar con valentía las dificultades. Al Señor hay que pedirle que nos quiten la cruz, porque si no viene una, vienen dos. Hay que decirle, Señor, que lo que venga, que lo sepa uno sobrellevar. Porque no hay gloria sin cruz, y nadie hay en el mundo que no tenga una cruz, o no tenga un vía crucis. Bien, vigilancia a nuestra lealtad. Mirad, la lealtad implica permanecer fieles hasta el final y no cambiar de criterio por interés o por miedo. Necesitamos cumplir la voluntad del Señor con alegría y cumplir la vida según el proyecto de Dios. Hay personas que son buenas un momento y son buenísimas. Hay personas que son buenas un largo tiempo, son importantes. Pero las que son buenas toda la vida, esos son los imprescindibles. ¿Y cuántas veces estamos acostumbrados, gente que su lealtad la resquebraja por interés o porque no le interesa en ese momento? Se mueve a la veleta del viento, ¿no? ¿Conocéis vosotros personas así? Yo sí conozco personas así, que cambian según... y ponen el color y la cara conforme el que tengan delante. Y vigilancia a nuestra generosidad. Necesitamos vigilar nuestra generosidad para que ejercitar el gran don de dar y de darnos, rompiendo la senda de la avaricia y del egoísmo. Mira, hay un elemento importante. La grandeza de una persona se demuestra en la generosidad, para dar y para darse. Y es la única lucha que hay a la avaricia y a la ambición y al egoísmo, la generosidad. Para dar, que es muy importante. Y de hecho, ahora nosotros aquí en nuestra parroquia, sabéis que en el tiempo del Adviento, Caritas hace una campaña para que las personas colaboremos y que se incorpore a ese fondo para que se le ayude a las familias más necesitadas, ¿no? Pero es mucho más importante el darnos, dar de tu tiempo, dar de tus cualidades en beneficio de los demás. Como veis, es un tiempo para vigilar, para la vigilancia. Bueno, pues vamos a hacer. Bueno, pues a mí me ha parecido bien partir de un encuentro que el Papa Francisco ha tenido el 22 de noviembre, que fue hace nada, con los 50 participantes y organizadores de la iniciativa Christmas Contest. Dice, el Papa, tras alegrarse de encontrarse con ellos en el umbral del Adviento, el periodo que cada año nos introduce en la Navidad y en su misterio, señaló también que este año sus luces se verán atenuadas por las consecuencias de la pandemia, que todavía pesa en nuestro tiempo, y señalaba que con mayor razón estamos llamados a cuestionarnos y a no perder la esperanza. Manifestó el Papa, la fiesta del nacimiento de Cristo no desentona con la prueba que estamos atravesando, porque es por excelencia la fiesta de la compasión, de la ternura. Su belleza es humilde y llena de calor humano. Subrayó el Papa Francisco que la belleza de la Navidad se manifiesta en el intercambio de pequeños gestos de amor concreto, algo que no es alienante, ni superficial o evasivo, sino al contrario, es algo que ensancha el corazón, lo abre a la gratuidad, al don de sí mismo, y puede generar también dinámicas culturales, sociales y educativas.
Destacó el Papa que con este espíritu hemos dado vida al Pacto Educativo Global, una amplia alianza educativa para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de relaciones para una humanidad más fraterna. Manifiesta el Papa Francisco que para alcanzar este objetivo se necesita valor, el valor de poner a la persona en el centro y ponerse al servicio de la comunidad. Además, subrayó que se necesita coraje y también creatividad. El Papa puso como ejemplo a esos participantes que han compuesto nuevas canciones de Navidad y las han compartido para un proyecto más amplio, un proyecto que cree en la belleza como forma de crecimiento humano para soñar juntos con un mundo mejor. Bueno, pues esa es la noticia de ese encuentro que el Papa Francisco ha tenido con este movimiento, esa iniciativa que han compuesto unos villancicos para una obra buena. Bueno, pues de esa reseña del Papa yo he intentado ponerle carne a algunos de los titulares de esto. Pero lo primero que el Papa nos invita en ese mensaje lleno de esperanza y que genera esperanza es no perder la esperanza. Nos invita a todos nosotros en este tiempo del Adviento a trabajarnos la esperanza. La esperanza nos invita a mirar al futuro y nos abre a la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, el Adviento es un tiempo para esperar. Lo contrario de esperar es el desánimo, el cansancio, el venirse abajo, la rutina, la desesperanza, el viaje a ninguna parte. Entonces, el Papa nos invita en este tiempo del Adviento a no perder la esperanza, a suplicar y pedir con fuerza al Señor que nos conceda la esperanza. Pero también la Navidad y por consecuencia también el Adviento es esa fiesta de la compasión, de la ternura, el intercambio de pequeños gestos de amor concreto. Jesús mismo, en el Evangelio, nos advierte que no basta decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. La voluntad del Padre Celestial pasa por hacer posible el dinamismo del amor. En el fondo, la voluntad del Padre pasa por amar a Dios con toda nuestra fuerza y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces el Papa, que es tan detalloso y que en su mensaje continuamente nos invita a esos pequeños gestos de amor. A veces estamos acostumbrados a las grandes manifestaciones, ¿no? A las grandes, como grandes gestos, grandes hitos de la historia. Pero el Señor nos invita, por medio del Papa, a saborear los pequeños gestos de amor. La sonrisa a tiempo, la palabra y el consejo adecuado, el trabajo para mejorar la relación con tu vecino, la ayuda que puedes hacer para mejorar tu comunidad, cómo transformar y cambiar tu terruño, el sitio donde te mueves. En definitiva, pequeños gestos que podamos hacer, porque no son irrelevantes, como decía el Papa, ¿no? Cuando dice, no son algo alienante,
ni superficial ni evasivo, sino que ensanchan el corazón. Lo abre a la gratuidad, al don de sí mismo. Y eso puede generar dinámicas culturales, sociales y educativas. Bueno, pues también el Papa nos invita a la gratuidad, al don de sí mismo. El único que es capaz de salvarnos de nuestras miserias y crueldades es el Señor, todos lo sabemos. Si no te encomiendas a la gratuidad de la salvación del Señor, no te salvará, indica el Papa Francisco. Y apunta que es preciso tener fe, algo que también es un don de Dios. En la fe, una respuesta agradecida a un Dios que se comunica en amor para nosotros. Y la fe tiene dos dimensiones. Una, podemos decir, de búsqueda, de buscar al Señor en nuestra historia, pero no está la presencia del Señor proporcional a nuestra búsqueda, sino que el Señor es sorprendente y se derrama sus dones como quiere y a quien quiere. Entonces, uno está en esa búsqueda, pero también la fe reconociendo que es un don. Hay mucha gente que le encantaría creer, que le gustaría creer, que desearía creer. Yo siempre recuerdo de Pilar Miró. Pilar Miró era agnóstica, pero ella decía: siento envidia de los que rezan, me gustaría rezar. Ojalá, quizás mi oración sea querer rezar. Bueno, pues hay mucha gente que le gustaría, pero la fe es un don que se derrama como quiere y a quien quiere, pero también está proporcional y aunque sobrepasa a tu propia búsqueda. ¿Cómo busco yo al Señor en mi vida? Bueno, pues es abrirse a la gratuidad, al don de sí mismo. Otro de los puntos que decía el Papa es poner a la persona humana en el centro, dice el Papa. El Papa continuamente nos recomienda la obligación moral de situar a la persona humana en lugar de la mera búsqueda de poder o beneficio en el centro de la política pública. Ya sabéis que uno de los grandes pilares de la decisión social de la Iglesia, en todas las manifestaciones que hay, en el trabajo, en la cultura, en todas las dimensiones, es poner en la persona en el centro de todo el ámbito, en la económica, en todas. La consideración primordial que nunca debe de olvidarse es que todos somos miembros de la única familia humana. La obligación moral de cuidar unos de otros surge de este hecho, así como el principio correlativo de situar a la persona humana en lugar de la mera búsqueda de poder o beneficio en el centro de la política pública. Recordáis que en el mensaje del Papa Francisco, en este quinto mensaje que dio para la Iglesia de los pobres, pues uno de los grandes puntos que tenemos es poner a la persona, en concreto a la persona necesitada, en el centro. Poner a la persona humana en el centro de nuestras decisiones, en el centro de la política, de la economía, de la cultura, de todo. Bueno, también el Papa nos invita a ponernos al servicio de la comunidad. Ya sabéis que este año la Iglesia estamos en una fase sinodal donde todas las iglesias se nos está invitando a profundizar sobre caminar juntos, sentirnos comunión, sentirnos pueblo santo que peregrina, y la necesidad de ponernos al servicio de la comunidad, caminar juntos, caminamos juntos, aunque no al ritmo cada uno y subrayando unas tendencias sobre otras. Juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender a partir de lo que irá experimentando cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir en comunión
a realizar la participación y abrirse a la misión. El Papa espera que desde la experiencia de la fe todos podamos contribuir a renovar nuestros corazones, nuestra pastoral y nuestras estructuras, para que la Iglesia cada día viva más conforme al estilo de Jesús. O sea, es el sueño del Papa, y ese es el objetivo fundamental de este trabajo sinodal que se va a hacer a nivel de la Iglesia. Hay 3 dimensiones que tenemos que ejercitar nosotros para que podamos escuchar al Espíritu Santo: la participación, la comunión y la misión. La participación supone despertar la fe para que no nos pongamos todos y todas en camino, que vayamos hacia Jesús, que encontremos a María junto a su cruz, que nos congreguemos en el cenáculo para comulgar a su cuerpo y a su sangre, que salgamos a la calle para dar testimonio de la resurrección y para proclamar las maravillas de su Espíritu de vida nueva y eterna, vida de resucitado participada y celebrada en nuestro bautismo. Bueno, pues ponerse al servicio de la comunidad supone entrar en ese dinamismo de esas 3 palabras: participar, comunión y misión. Vivimos en comunión, somos invitados a participar y estamos llamados a evangelizar, a la misión, que nos sobrepasa a todos nosotros. Pero además de esos añadidos que el Papa nos está invitando en ese encuentro, que os decía, que genera esperanza, pues también nos invita a tener coraje y a la creatividad. El Papa Francisco ha pedido a los cristianos a ser valientes, creativos y audaces para enfrentar la crisis de la pandemia. La audacia, la esperanza, la creatividad y el coraje no son sinónimos, sino que representan una conexión de intenciones, virtudes, apertura y visiones de la realidad que fortalecen al alma humana. A pesar de los riesgos, no hay que esconder los talentos. Jesús nos pide que asumamos riesgos y que invirtamos nuestros talentos y los pongamos al servicio de los demás. Entonces el Señor nos invita a ser audaces. También el Evangelio advertía cómo los hijos de las tinieblas son a veces más audaces que los hijos de la luz. Hace unos días leíamos ese administrador injusto que el amo lo iba a echar del trabajo y entonces se la ingenió y fue audaz para ir rebajando a sus acreedores y para que cuando saliera de allí pudiera recibirlo, ¿no? Y Jesús dice: los hijos de las tinieblas son más audaces que los hijos de la luz. Bueno, pues se nos invita a ser audaces, a ser valientes y creativos. Mirad, lo último de la Iglesia tiene que ser esta expresión que a veces hacemos: toda la vida de Dios se ha hecho así. Y como se ha hecho así, así lo tenemos que hacer. Yo conocí a una familia que su tatarabuela puso un candelabro en un sitio y decía ella: eso no se quita de ahí hasta que yo me muera, porque mi tatarabuela lo puso y ha estado siempre ahí. Bueno, pues muchas veces nos ocurre eso, que a veces toda la vida de Dios se ha hecho así. Pero toda la vida de Dios, ¿qué es? Decidme, ¿qué es? Toda la vida de Dios. También eso no sirve, ese argumento no sirve para lo que nos interesa. Entonces, se nos invita a ser creativos. ¿Cómo llevar el Evangelio en este momento a los demás? ¿Cómo yo puedo ser audaz para vivir la aportación en la comunidad?
¿Cómo yo puedo hacer crecer la comunidad? ¿Cómo yo me puedo sentir? Buscar formas que no atenten a la tradición más auténtica de la Iglesia, pero que verdaderamente nos genere nuevas maneras de poder evangelizar y anunciar a Jesús en esta época. Coraje y creatividad. Y bueno, y el Papa, ya para casi terminar, pues nos invita a soñar juntos un mundo mejor. En la encíclica Fratelli Tutti, una encíclica muy importante del Papa, pues el Papa nos exhortaba a soñar una única humanidad. Nosotros, con diferencia a nuestro antepasado, tenemos una visión mucho más global, porque los medios de comunicación nos han hecho acercarnos lo lejano. Y hoy estás en tu casa y sabes más noticias de Brasil, de Argentina, de América, de Francia, de Italia, que del vecino que está a tu lado. Porque los medios de comunicación te lo hacen cercano. El mundo se ha convertido como en un pañuelo, ¿no? Tú mandas un correo electrónico a una persona que está en la India y llega al momento. Tú estás escribiendo una cosa y lo mandas un mensaje y está al momento. Estamos con la videollamada en el tiempo de la pandemia, que ha sido también un elemento muy importante para la comunicación de la familia. Pues bueno, personas que estaban muy lejas, que no se podían ver, pues estaban en contacto por medio de la llamada, por medio del vídeo, de la videollamada. Es decir, el mundo se ha hecho más pequeño, porque los medios de comunicación nos lo han hecho más cercano, como más global, un mundo casa de todos, ¿no? Como una casa, ¿no? que genera sus propios problemas, pero que está más cercano. Bueno, pues el Papa nos invita a soñar una nueva humanidad, una única humanidad. Feliz quien ame al otro tanto a su hermano como está lejos de él, como cuando está junto a él. Decían, necesitamos un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Amar al diferente, ¿no? Como que a veces el diferente lo consideramos como un enemigo, pero lo importante es que nos enriquece también. Cuando tú te pones en contacto con el diferente, se tambalean tus propias convicciones, pero al mismo tiempo se enriquecen. Una persona, si quiere empobrecer, no se comunique con nadie. Se quede en sus propias ideas y no entre en contacto con nadie. Y ponga en cuestión todo lo demás, pero lo suyo. Que se empobrece como una casa cuando se cierra. La comunicación nos hace abrirnos. Estamos llamados a una fraternidad abierta, dice el Papa, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona. Más allá del lugar del universo donde haya nacido, donde habite. Para ello pedimos un corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Un sueño que tiene su esencia en el amor, el otro es uno contigo. También una expresión que también utiliza el Papa en el mensaje de los pobres en este año. En definitiva, para hacer posible un mundo nuevo, ese mundo que Jesús soñó. ¿Y cuál fue ese mundo que soñó? ¿Qué connotaciones tiene ese mundo? Porque para que el mundo cambie, necesitamos también cambiar las estructuras, pero necesitamos también convertirnos nosotros.
No habrá conversión, no habrá cambio en la sociedad si las personas no nos cambiamos. ¿Qué ha pasado a veces en la sociedad? Vieron personas con deseo de cambio, pero como no había conversión en su corazón, todo siguió igual o peor que antes. Entonces necesitamos ese añadido de conversión del corazón. Y para que nosotros entremos en ese mundo nuevo, donde consideremos al otro como algo tuyo, pues necesitamos entrar en esos valores que el Señor Jesús soñó. Mira, para un mundo nuevo que Jesús soñó, necesitamos amar de verdad. Amar de verdad, incluso hasta dar la vida, si es posible, si es necesario, por el otro. Los santos y los mártires son un ejemplo clarísimo de todo eso. Maximiliano Kolbe, ¿recordáis? Que estaba en el campo de concentración, se cambió con un padre de familia, porque era religioso, decía, yo no tengo a nadie que dejar, y en vez de matar a este hombre que tiene una familia, me maten a mí. Bueno, pues es un ejemplo y un testimonio de tanto, donde un santo es capaz de dar su vida, si es necesario, por los demás. Amar. Para el sueño que Jesús soñó para este mundo necesitamos ser servidores de los demás. Donde los que ocupan los primeros puestos, que alguien tiene que ocuparlos, la autoridad en los grupos es fundamental, pero que lo hagan en actitud de servicio. Se pongan como servidores, no dominadores de los demás, no empoderadores de los demás, sino servidores de los demás. El poder es servicio en el Evangelio. El más importante es el que más sirva a los demás. Para que se haga realidad ese mundo nuevo que Jesús soñó, necesitamos considerar que los primeros son otros, que no somos nosotros. Y esos otros son los pequeños, los inútiles, los enfermos, los marginados, los pobres. ¿Con qué insistencia el Papa, verdad? Subraya que cada comunidad haga un esfuerzo para incorporar a los pobres en sus comunidades, que se sientan miembros de esa comunidad, que no se sientan extraños. Bueno, los primeros son otros. Para que ese mundo que Jesús soñó se haga posible, pues necesitamos hacer las cosas escondidas, no con campanilla, alboroto y con talígrafo y con periodista al lado, como hacen los grandes famosos cuando dan un donativo, que lo ponen a bombo y platillo de que fulanito ha donado a Cáritas o ha donado a tal cosa, ¿no? Lo que haga que no lo sepa. Y a veces, si nosotros no nos dan el honor, no nos dan el realce, la importancia de lo que nosotros estamos haciendo por los demás, o lo que estamos dando como que no tiene valor, como que desagradecidos son de lo que yo estoy haciendo y no me lo valoran. Bueno, hacer las cosas a escondidas, no con talígrafo y periodista, y con campanilla al lado. Para que ese mundo que Jesús soñó se haga realidad, es la importancia del compartir. Un mundo donde el que más tiene comparte con el que tiene menos. Ese es el sentido de la comunión de bienes, ¿verdad? A la que aspira Cáritas, a la que aspira la Iglesia. Y los que poseen mejores cualidades, pues las ponen al servicio de los demás. Hay gente que tiene muchísimas cualidades, pero no las pone al servicio de los demás.
se la guardan para ellos o para su interés. Entonces, la importancia del compartir es fundamental, para dar y para darse. Y para que ese mundo que Jesús soñó se haga realidad también, hay que tener mucho perdón. ¿Cuántas veces toca perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7. ¿Sabéis que el número 7 en el judaísmo significa plenitud? O los 7 días de la creación, o los 7 días de la semana, significa plenitud. ¿De acuerdo? Bueno, pues el Señor nos invita a perdonar, porque lo contrario del perdón es la venganza, el odio. Y nuestro mundo no está dispuesto a perdonar. Yo perdono, pero yo no olvido. Esto me lo ha hecho, a vista muerta. Mi hermana, yo a mi hermana la voy a perdonar con lo que me hizo. Yo a mi nuera, yo a mi vecina, yo a fulanito, menganito, que me hizo. El Señor cuando nos estaba matando, nos estaba diciendo, malajes vosotros que me estáis matando. Perdonar toda ofensa. Y de hecho en el Padre Nuestro ya sabéis lo que decimos. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. En el fondo está poniendo una condición. Señor, no me perdones a mí si yo no perdono. Para eso se necesita muchísima misericordia y compasión del Señor, porque por nosotros fuera somos capaces de estrellar a cualquiera en la calle. Porque la reacción que te da por dentro es de ira, ¿no? Pero si quitamos el perdón de las familias que quedan, si quitamos la relación de un matrimonio que queda, si quitamos el perdón de una comunidad cristiana que queda, si quitamos el perdón de unos amigos que quedan, ¿quién nos ha sentido dañado, molesto, fastidiado y herido por alguna cosa que no han dicho, por alguna cosa que no han hecho? Si lo tenemos en cuenta. Y, en definitiva, ese mundo nuevo que Jesús soñó es sentir que Dios reina. Que, en definitiva, es decir que reina el amor. Entonces, cuando este mundo se instala en el amor, no se instala en el orgullo, la prepotencia, en la soberbia, en la vanidad, en la injusticia, en el sometimiento de unos con otros, pues realmente aflora ese proyecto que el Señor quiere para cada persona y para la sociedad. Pues ojalá que nuestro grito en este tiempo del Adviento sea Maranatá. Ven, Señor Jesús.